somos un número interesante. Si les parece, vamos a ir dando inicio al webinar del día de hoy. Eh, Nos acompaña Matías Weissel, un asesor financiero y especialista con mucha trayectoria en la industria de oil and gas eh, y en el manejo de herramientas financieras y fiscales para el apuntalamiento del desarrollo de la industria. Yo soy Mariano Perúe, director ejecutivo y tesorero de la Cámara de Comercio Argentino-Texana. Somos una organización non-profit constituida bajo las leyes americanas y prontamente regularizada en Argentina. Eh, Tenemos como principal misión acompañar a las empresas argentinas en su desembarco en el mercado americano y lo mismo a la inversa, empresas americanas que quieran invertir y desarrollar sus actividades en Argentina. Hoy nos acompañan alrededor de 300 socios, todas nuestras actividades de capacitación, networking, trade mission, relacionamiento. Hemos tenido un año muy intenso con muchas misiones comerciales a Estados Unidos y prontamente vamos a tener una misión comercial de empresas americanas a la Oil and Gas de Neuquén, que se va a desarrollar entre el 18 y 22 de octubre. Por supuesto, están todos invitados a participar de nuestras actividades. Ya están en las redes los flyers y las invitaciones para que sean parte. Eh, Como les decía, nosotros somos una cámara de comercio sin fines de lucro que buscamos potenciar el negocio de nuestros socios. Hoy somos la cámara de comercio entre Argentina y Estados Unidos más grande después de la AmCham. Digamos, el objetivo de nuestros negocios es Estados Unidos y con foco en particular en el estado de Texas, para quienes no tienen una dimensión de lo que significa el Estado dentro de Estados Unidos y a nivel mundial. Si fuese un país sería la octava economía mundial. Es un lugar de oportunidades y es el diario del lunes para Vaca Muerta, ¿no? Porque en el mundo hay dos shale plays desarrollados a nivel masivos, que son Permian, que fue el primero. O sea, en realidad Estados Unidos tiene un par de cuencas no convencionales, pero Permian el principal y Vaca Muerta en segundo orden. Eh, Hoy nos acompaña en esta oportunidad, como les decía, Matías Weissel, que es el fundador y director ejecutivo de AT Inversiones. Es una firma de asesoría financiera con más de 15 años de experiencia ayudando a empresas, personas y corporaciones a preservar y hacer crecer su capital a través de estrategias de inversión personalizadas. Con una amplia experiencia en mercado de capitales, gestión de tesorería y financiamiento corporativo, Matías asesora a sus clientes en la construcción de portafolios, el acceso a financiamiento y las oportunidades de inversión, tanto en el mercado argentino como en el internacional. Bajo su liderazgo, AT Inversiones ha construido una sólida reputación gracias a su enfoque centrado en el cliente, combinando un análisis de mercado independiente con relaciones a largo plazo, basadas en la confianza y en soluciones a medida. Como una voz reconocida sobre la transformación económica de Argentina, Matías comparte frecuentemente sus perspectivas sobre tendencias de inversión, mercado de capitales, política económica y las oportunidades emergentes en sectores clave como la energía, la infraestructura, la minería y el agronegocio. Asimismo, es un firme defensor del fortalecimiento de los lazos entre el capital global y el potencial de crecimiento de Argentina, particularmente a través de alianzas estratégicas entre Argentina y los Estados Unidos. Además, Matías es socio de la Cámara, integra la Comisión de Energía y este año participó de nuestra misión comercial a la OTC de Houston. Bueno, Matías, hecha la introducción, te doy la palabra. Te agradezco mucho una vez más que estés presente y dispuesto para compartir el valor entre los socios e integrantes del ecosistema de la Cámara. Muchas gracias, Mariano, y muchas gracias a la Cámara Argentina Texas por darme este espacio. Voy a empezar a compartir la presentación. ¿Ahí la están viendo bien?
Sí, Bueno, perfecto, Matías. Y además también aprovecho para la oportunidad para comentar que vayan tomando nota de las preguntas o vayan haciéndolas en el chat, ¿no? En el apartado específico que tiene la aplicación. Y una vez finalizada la presentación de Matías, las vamos a hacer, y si hay alguna reflexión o pregunta más adicional, también la haremos en esa oportunidad. Gracias, Matías. muchas gracias a ustedes. Bueno, el título de la charla de hoy es Panorama de inversión para la industria de oil and gas. La charla la dividí en 5 capítulos. Primero vamos a hablar un poco de qué está pasando en el mundo, después nos vamos a centrar en qué está pasando en Argentina. Vamos a desarrollar un poco las herramientas de financiamiento y tesorería que estoy aplicando con varios clientes de la industria. Después vamos a hablar un poco de la novedad que cambió con el régimen laboral, que es el Fondo de Asistencia Laboral, el famoso Fondo FAL. Y después voy a pasar brevemente por distintas ideas de inversión, más que nada orientado a las personas físicas, para que se lleven algo aparte de lo corporativo. Vamos a arrancar con lo que es macroeconomía global. Bueno, arrancando primero con algunos datos macro, la inflación de Estados Unidos de mayo fue del 4,2, que sigue siendo bastante alta. También hubo un cambio en lo que es el chairman de la Reserva Federal por Warsh. Básicamente lo que hizo él en su primer comunicado fue un comunicado un poco más corto y eliminó el guidance para el forward guidance. Se espera que la inflación empiece a disminuir justamente por la caída del precio del barril de petróleo, que este dato antes de la presentación lo tuve que cambiar más de una vez porque, como ustedes bien saben, estuvo bastante volátil. Pero hoy nos encontramos con un barril WTI entre 68 y 73, diría hoy en día. El desempleo en Estados Unidos marca un mercado laboral bastante robusto, con un desempleo encontrándose en 4,3. Bueno, el famoso estrecho de Hormuz viene en un proceso de paz en curso. Se firmó un cese de fuego por 60 días, lo que hizo que caiga fuertemente el precio del barril y la inflación en la eurozona se encuentra en el orden del 3,2. Yendo un poco a la macroeconomía de nuestro país, de Argentina, vamos a empezar a hablar de la inflación. La inflación viene en un sendero firme descendente. El IPC de mayo fue del 2,1 con un núcleo del 1,9. Se espera una inflación anual del 33%, y si uno mira la curva de los bonos SER, ya la expectativa de inflación para agosto estuvo operando entre 1,5 y 1,9. Eso quiere decir que en el segundo semestre seguramente perforemos el dato del 2%, y tengamos fuerte baja de la inflación de cara a fin de año. Yendo un poco a otra medida muy importante para Argentina, que es nuestro riesgo país. Hoy el riesgo país se encuentra en 437 puntos básicos, lo cual es el mínimo histórico de la era de Milei y es el mínimo en más de 8 años de Argentina. Hubieron varias cosas que ayudaron a que esto comprima, pero simplemente enumerando las más importantes fue el continuo superávit que generó este gobierno, la acumulación de reservas, que lo que hicieron este año de comprar más de 11.000 millones de dólares el Banco Central. Fue un trabajo fabuloso para lo que es la acumulación, y eso generó que más de una calificadora, como en el caso de Fitch o S&P, nos cambien la calificación como país de CCC más a B menos. Falta que lo haga Moody's, que se espera que se haga en breve. Y esto lo que genera es que más cantidad de fondos de inversión puedan invertir en activos argentinos. Porque uno, cuando es de calidad crediticia CCC, hay muchos fondos que no pueden invertir. Entonces esto genera que los capitales del mundo empiecen a ver ya a Argentina con otros ojos. ¿Qué es el principal driver que vemos para el futuro? Principalmente la reapertura de Argentina a mercados internacionales. ¿Por qué? Porque esto generaría que se puedan refinanciar los vencimientos sin usar reservas propias, lo cual es fundamental para el país porque es la forma que se refinancia cualquier país del mundo. Eso haría que el riesgo país baje todavía más y genere un menor costo de capital. Lo que va a hacer en el mercado de capital es que suba principalmente el Merval y los bonos, y dentro del Merval principalmente el sector bancario se vería más correlacionado a esto. Ahora, hablando un poco de financiamiento y manejo de tesorería, primero vamos a arrancar con los distintos instrumentos que hay para financiarse, porque conociendo la industria, ustedes suelen necesitar bastante capital
de trabajo principalmente por todo el desarrollo que está teniendo el país en Vaca Muerta. Y la realidad es que desde el mercado de capitales acompañamos a muchas empresas. Hay muchas compañías que creen que el mercado de capitales es solamente para los grandes corporativos de este mundo, como uno constantemente ve las obligaciones negociables quizás de YPF o de Pampa Energía, de Visto Gas, pero sepan que cualquier compañía pyme también puede financiarse en el mercado de capitales, muchas veces a tasas mucho más eficientes que las bancarias. Voy a nombrar cuatro instrumentos, obviamente que hay un montón para profundizar, pero la idea es que la charla esta sea de carácter más bien introductorio o intermedio. El primer instrumento es el cheque o e-check avalado por una SGR. Una SGR es una sociedad de garantía recíproca que avala a esa pyme. Eso le permite emitir cheques y descontarlos en el mercado de capitales a una tasa siempre que suele ser inferior a la bancaria, y es una operación bastante sencilla que requiere análisis crediticio, pero es bastante sencillo para cualquier pyme o compañía conseguir un aval hoy en día. El cheque te sirve principalmente para descuentos o financiamiento en pesos con una duración de hasta un año. También como otro instrumento existe el pagaré bursátil, simplemente la diferencia es que generalmente el pagaré se utiliza para deuda hard dólar, o sea, quiere decir deuda en dólares. Es un instrumento igual que el cheque que puede ser descontado mediante el aval de una SGR. También, tanto el cheque como el pagaré se puede garantizar mediante activos que tenga la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa cuenta con activos financieros o los accionistas cuentan con activos financieros, pueden garantizar el pago de ese cheque o de ese pagaré con esos activos que ustedes tienen en cartera y lo descuentan una tasa más económica porque se ahorran el gasto que genera tener una SGR de avalista de esta deuda. Un tercer segmento que quizás es menos conocido que el descuento de cheques o de pagaré es el descuento de factura de crédito. Esto le puede servir a muchas compañías que los clientes son YPF, Vista, Pampa, cualquier corporativo grande, porque si ustedes tienen facturas de crédito de estas compañías, se pueden negociar en el mercado sin ningún problema, sin SGR y sin ningún tipo de garantía, porque la garantía es la misma factura, que es quien la genera. También, obviamente, como puse acá abajo, que no sé si se lee bien como los otros tres segmentos, están las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables se pueden emitir desde una pyme puede salir a colocar una obligación negociable a, obviamente, un gran corporativo como los que nombramos anteriormente. Pero para que sepan, la diferencia en realidad entre un pagaré, un cheque o una factura de crédito versus la ON es que la ON es para plazos, para montos superiores a los 5 millones de dólares y para plazos mayores a un año. Para que tengan un estimativo de tasa, hoy una emisión en el mercado de capitales de una obligación negociable se puede negociar entre el 7 y el 9, dependiendo del plazo, incluso un poco más bajo si el plazo es bien corto y si uno lo emite bajo ley argentina, porque hay muchos importadores que están buscando dolarizarse, entonces eso hace que las emisiones de ONs, más de las compañías de oil and gas, tengan una sobresuscripción, lo que le permite a a la empresa que se está financiando financiarse a menor tasa. O si es en pesos, generalmente se emiten a tasa SER, que suelen salir o ser solo o ser más 5, ser más 8. Es un instrumento ideal para lo que es capital de trabajo de largo plazo. Entonces, para orientarlos, si es un instrumento de corto plazo, de acá a un año, para ponerle fecha, recomendamos siempre los cheques, los pagarés o las facturas. Si es algo superior al año o de mayor monto, recomendamos las ONs. Eso como para que se ayuden de ayuda a memoria. Y abajo del título tienen las tasas de descuento de estos instrumentos. Esta presentación la vamos a compartir al final de la charla, así que todos la van a tener. ¿Por qué decimos que descontar un instrumento es más económico en el mercado de capitales, que el MAB es el mercado argentino de valores, versus el banco? Porque en el mercado de capitales uno tiene algunos conceptos que están exentos o no aplican. Generalmente, acá tenemos un ejemplo del mismo monto nominal de préstamo, del mismo periodo y la misma tasa, y la diferencia de financiamiento que te termina consiguiendo el cliente con el mercado de capitales versus el banco. ¿Por qué se da esto principalmente? Porque los costos
del mercado de capitales siempre son tasa nominal anual y no hay ningún tipo de gasto directo, que sí suelen tener los bancos. Entonces, haciendo el ejercicio del mismo monto, mismo plazo y misma tasa, fíjense lo distinto que es el resultado. En el mercado de capitales uno termina descontando el 31% versus el 43% del banco. Muchas veces esto lo que terminan haciendo los bancos es mostrarte la tasa de interés de forma adelantada, pero cuando uno compara el costo financiero total, que es la forma de evaluar un préstamo en el mercado versus el banco, generalmente el costo financiero total es más favorable en el mercado. Te diría que en el 99% de los casos. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que suelen hacer las compañías cuando se encuentran con liquidez ociosa. Lo que tomamos nosotros lo dividimos en distintos plazos. Por un lado, la liquidez inmediata, siempre solemos recomendar fondos comunes de inversión money market, que te rinden entre 17 y 20% tasa nominal anual, dependiendo de la gestora. Tienen suscripción y rescate tema cero. Esto quiere decir que en el momento uno tiene los pesos y no hay una volatilidad en el precio. Son fondos que constantemente van a devengar positivo. Si ya uno se encuentra con pesos en un plazo de 30, 90 días, lo que recomendamos son las LECAPs o las BONCAPs, ya que te rinden unos puntos más que un fondo money market. Generalmente hoy el promedio de la industria está en 18, esto te rinde 22%, y lo que tiene de bueno es que tiene tasa fija conocida al momento de invertir y que uno también tiene liquidez. Si llega a necesitar hacerse de los pesos de forma anticipada, las puede vender y hacerse de los pesos de nuevo. Para un plazo más largo, si es una tesorería que ya va a manejar plazos de 90 a un año, días, recomendamos ya posicionarse en duales, que son bonos que ajustan o por inflación o por tasa TAMAR. La tasa TAMAR es la tasa para plazos fijos superiores al millón de pesos. Estos se encuentran más o menos cotizando a 18 más 7, entre 7 y 9. Entonces se encuentran entre una tasa entre el 25 y el 27 tasa nominal anual, lo cual es mejor que la parte corta de la curva, que serían las LECAPs o las BONCAPs. Sino también invertir en ONs corporativas en dólares. Hoy la realidad es que vemos que el tipo de cambio va a tender a subir un poco. No vemos un salto abrupto en el dólar, pero generalmente el segundo semestre tenés dos cuestiones. Uno, que la liquidación del agro merma, entonces tenés menos oferta de dólares. Y dos, todavía el saldo de la balanza de la parte de energía, generalmente en los primeros meses es deficitaria todavía, por un tema de que uno consume mucha energía para calefaccionarse en Argentina. Por ende, son meses de menos oferta de dólares y el dólar se tiende a mover un poco. No vemos un salto abrupto, pero sí vemos un movimiento como el que viene pasando estos últimos días en el tipo de cambio. Otra alternativa a las soberanía corporativas pueden ser los bonos soberanos cortos, como es el AO27, que es un bono que emitió esta gestión y el vencimiento es corto, es al año que viene, o generalmente con los clientes hacemos un mix entre pesos y dólares según la necesidad de la tesorería o según cómo quiera cubrirse la tesorería. Además, hubo un cambio de ley en el mercado de capitales hace algunas semanas atrás, que lo que le permite es a las empresas endosar e-checks, además de propios, de terceros en el mercado de capitales. Y no sé si saben, pero la cuenta comitente que uno abre en el mercado de capitales se encuentra exenta de débito y crédito. Entonces, esto te permite endosar los e-checks a la cuenta comitente. No tenés el impuesto al débito y crédito, que es el 0,6% en Argentina. Colocar los pesos un día en un fondo money market y al día siguiente podés pedir hasta dos e-checks para también endosar y pagar y de esa forma ahorrarte el impuesto al débito y crédito. Entonces, muchas compañías pasaron a utilizar el manejo de tesorería que antes hacían con el banco al mercado de capitales por el ahorro impositivo que es bastante sustancial. Ahora, yendo un tema nuevo y que va a ser importante porque entra en vigencia el 1 de noviembre de este año, es el Fondo de Asistencia Laboral, el famoso Fondo FAL. ¿Qué es el FAL? Es un fondo obligatorio donde todos los empleadores de Argentina van a tener que realizar aportes de forma mensual para cubrir indemnizaciones laborales. Se instrumenta a través de fondos comunes de inversiones que van a estar supervisados por la Comisión Nacional de Valores, que es nuestro ente regulador en Argentina. Lo que tiene de bueno en sí es que el fondo FAL no le genera un costo extra al empresario porque lo que uno aporta para el fondo FAL se descuenta de las cargas patronales existentes.
¿Cuánto aporta cada empresa? Si ustedes son considerados gran empresa, aportan un 1% de la masa salarial mensual y si son pyme, aportan hasta el 2,5% de la masa salarial mensual. Ustedes pueden adelantar aportes en el caso de grandes empresas, aportando hasta el 1,5% o en el caso de las pymes hasta el 3% para llegar al tope que básicamente el fondo FAL uno aporta hasta llegar al tope de indemnizatorio posible según la carga salarial que tengan ustedes. Tiene algunos beneficios fiscales que son básicamente que es 100% deducible de ganancias, que el rendimiento se encuentra exento, bueno, de ganancias e IVA, de impuesto al débito y crédito, y que el FAL avala la indemnización. Y uno va a poder cambiar de gestoras sin ningún tipo de penalidad. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo el fondo FAL, a modo de ejemplo, en mi Banco Galicia y veo que el fondo FAL en determinada sociedad de bolsa rinde mejor, me puedo cambiar sin ningún tipo de penalidad. Esto, la vigencia en teoría, si se sale la reglamentación de Superintendencia de Fondos y de ARCA, va a ser a partir del 1 de noviembre que toda empresa debería confeccionar ya su estructura de fondo FAL. Pero básicamente para que se lleven esto no es un costo extra que va a tener la empresa, sino que es un activo que pasa a tener la empresa. Con el fondo FAL lo que busca el gobierno es eh, que lo que antes era impredecible, que eran las indemnizaciones, se vuelvan predecibles y que con esos fondos pueda crecer el mercado de capitales para darle más financiamiento al sector público y al sector privado. Porque en los activos que se espera que se puedan invertir los fondos FALES van a ser principalmente títulos públicos y títulos privados justamente para financiar, para fomentar el financiamiento. Ahora la idea es hablar un poco de ideas de inversión para distintos perfiles, conservador, moderado o agresivo, como para que se lleven también una idea de qué pueden hacer a título personal. Y después abrimos espacios a preguntas. Bueno, un perfil conservador, lo que generalmente le recomendamos es obligaciones negociables, tienen un rendimiento entre el 6 y el 7,5 en dólares. Generalmente recomendamos obligaciones negociables A más o AAA, que son las generadoras de dólares, que básicamente es el sector de oil and gas. O sea, con una ON de YPF, de Vista o de Pampa, uno consigue un rendimiento muy atractivo y con un riesgo prácticamente inexistente. También el Bonar AO27 es un bono muy corto, es a octubre del año que viene. Te permite cobrar cupón de forma mensual y el rendimiento es 4,5. Si ustedes se encuentran con pesos de corto plazo, como mencionamos anteriormente, recomendamos o los fondos, si el plazo es muy corto, o las LECAPs o las BONCAPs. Se me tildó la presentación. Yo estoy viendo Mati ¿Ahí están viendo bien? perfil moderado, sí. Bien, perfecto. Siguiendo por un perfil moderado, ahí me inclinaría a soberanos quizás un poco más largos, como el AL37, el AL35 o el AL38, porque tienen tasas superiores a las ONs en el orden del 9, 9,5, y a medida que siga comprimiendo el riesgo país, van a ser los bonos que más compresión tienen en precio, comparado con el famoso AL30 o el G30. También, bueno, para un perfil moderado, seguiría recomendando las obligaciones negociables. También incluiría una exposición menor, hasta un 30% de acciones. Hoy prefiero todo lo que es equity por afuera de Argentina que el Merval, porque me parece que el Merval se encuentra ya en precios bastante exigentes para la evaluación de las compañías y con elecciones en el año que viene. Entonces prefiero pararme en acciones como Nvidia, Meta, Visa o Mercado Libre. También para el inversor que puede congelar pesos a una tasa más larga, bueno, como bien mencionamos, los duales que ajustan por TAMAR o tasa CER. Y si vamos a un perfil agresivo, que acá me voy a detener a hablar un poquito más de acciones, bueno, principalmente son los mismos instrumentos que mencionamos anteriormente en cuanto a lo que es renta fija. En lo que es renta variable, la realidad es con los clientes estuvimos desarmando un poco posiciones de los índices, o sea, del famoso S&P 500 o del Nasdaq, para pararnos en algunas acciones puntuales. ¿Por qué? Porque hoy principalmente tenés a los índices americanos en máximos históricos, que está principalmente sostenida esa suba por la suba que tuvo todo el sector de semiconductores, y tenés muchas compañías de gran valor, como es el caso de Meta, de Microsoft, por ejemplo 30% abajo de sus máximos históricos y con una evaluación súper atractiva. Entonces me parece que es un momento
pararse, en vez de en índices, en compañías de un perfil muy alto en cuanto a calidad, que de largo plazo es muy difícil que el inversor se equivoque. ¿Qué acciones estoy recomendando y estuve comprando a título personal? Acciones como las de Meta, acciones como Microsoft, acciones como las de Visa, de Mastercard, de Mercado Libre. Obviamente que esto depende mucho del perfil de riesgo que tenga cada uno y el horizonte de inversión. Siempre que recomendamos invertir en acciones, lo recomendamos como una inversión de largo plazo. ¿Y qué le llamamos de largo plazo? De hoy a más de 3 años. Entonces, para redondear un poco y qué puntos quiero que se lleven de esta charla es, de la macro global, se espera que la Fed, que Warsh, deje el año sin recortes. Yo no veo posibilidades de suba de tasa porque me parece que la baja del petróleo va a ayudar a que la inflación de Estados Unidos baje. Entonces no veo un problema ahí como hay muchos bancos diciendo que sí van a salir a subir tasa. Eso no creo que ocurra. En cuanto a lo que es Argentina, S&P bueno, y Fitch subieron la nota a B-, el riesgo país se encuentra en mínimos y probablemente el próximo catalizador que tenga nuestro país sea la reapertura a los mercados globales, saliendo a colocar deuda en Nueva York, porque si bien se estuvo colocando deuda, se estuvo colocando deuda local. La desinflación en Argentina sigue sólida, se descuenta que a partir de agosto va a rondar el 1,5. Lo que es financiamiento, en el mercado de capitales suele ser más barato. Hay una diferencia entre 10 y 35 puntos básicos entre el mercado y el banco. Si es una factura de crédito, no se necesita aval. Si es garantizado, tampoco. Va netamente al riesgo corporativo o al riesgo de los títulos. Entonces, es un segmento bastante bueno para el inversor. Y en cuanto a lo que es el FAL, actuar, bueno, antes de agosto cuando puedan, para ir pensando cómo lo van a gestionar y con quién lo van a gestionar. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharme y a la cámara por darme este espacio. Abro el espacio de preguntas. Buenísimo, Matías. Muy interesante toda tu presentación, ilustrativa e instructiva. Así que te agradecemos nuevamente. Bueno, ya hemos visto algunas preguntas en el chat y bueno, también teníamos armadas también algunas preguntas adicionales eh, para hacerte, ¿no? Respecto de tu presentación. Eh, Voy a empezar por una pregunta que implica tu visión respecto de los principales desafíos financieros que hoy enfrentan las empresas proveedoras del sector oil and gas, a tu criterio. Yo creo que hay muchas compañías, sobre todo las compañías más tendiendo a las pymes, que no conocen las herramientas que hay dentro del mercado de capitales y se terminan financiando en el banco o en otras entidades a tasas muy superiores a las que podrían llegar a conseguir explorando el mercado de capitales. Creo que en Argentina hay un mal concepto de que el mercado de capitales es solamente para los grandes corporativos y no, el mercado de capitales es para todos. Entonces, creo que el mayor problema que hay hoy, no solamente en la industria de oil and gas, sino en Argentina en general, es el desconocimiento de todas las herramientas que hay. No, claro, y eso en un contexto donde cambió la economía, cambió el país, cambió el modelo de país, donde en un modelo anterior tal vez la inflación y los ajustes por inflación te permitían, digamos, sobrevivir sin la sintonía fina de la que hablaste recién, pero hoy la realidad es distinta y la optimización no es opción. Tal cual, tal cual. Ok, bueno, genial. Eh, ¿Qué herramientas existen hoy para obtener rendimientos sobre excedentes de caja sin perder disponibilidad? Bueno, un poco las que nombramos, sigo compartiendo slide, ¿no? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí, Sin, perfecto. sin perder rentabilidad, yo me inclinaría por, si es de 1 a 7 días, por los fondos, o de 1 a 15 días, te diría, los fondos Money Market. Sí, Cualquier fondo de liquidez de los bancos está perfecto. O si es de corto plazo, de 15 a 30 días o de 15 a 90 días, las LECAPs te van a permitir capturar mucho mejor rendimiento que un plazo fijo o un fondo money market. Porque en realidad, a ver, los fondos money market invierten también en LECAPs y el plazo fijo lo que hace es capturar tus pesos para comprar la LECAP y darte menos tasa, porque ese es el negocio del banco. Entonces, uno siendo inversor
siendo una compañía, puede comprar la LECAP de forma directa y tiene el mismo riesgo que un plazo fijo, por ende no hay riesgo de perder capital. Buenísimo, genial. Bueno, uno de los temas que genera mucho interés es la optimización del impuesto al débito y crédito. ¿Cómo Sí. funciona? Vos ya un poco lo explicaste en la presentación. Repasándolo nuevamente, funciona de la siguiente manera. Uno tiene que tener una cuenta comitente en una sociedad de bolsa operativa y lo que hace es, cuando uno recibe un e-check, en vez de depositarlo en la cuenta bancaria, que ahí se aplicaría el impuesto al débito y crédito, lo endosa a la sociedad de bolsa. Una vez acreditado el cheque, que demora igual que en el banco 48 horas en acreditarse, lo tiene que invertir porque todo peso, todo dólar que va a una cuenta comitente tiene que ser invertido, porque la diferencia que tiene una cuenta comitente a la bancaria es que la cuenta comitente es netamente de inversión, no transaccional. Entonces, el proceso es, el cliente, la pyme o la empresa recibe el cheque. Ese cheque lo endosa a la sociedad de bolsa. Una vez que se acredita el cheque, lo invierte un día y al día siguiente ya puede emitir hasta 2 e-checks por día para endosar y pagar. Entonces, de esa forma, uno se ahorra el impuesto en su totalidad. O, por ejemplo, si uno quiere pagar un BEP en su cuenta bancaria, la transferencia de los pesos desde la sociedad de bolsa o de los dólares desde la sociedad de bolsa hasta a la cuenta bancaria también se encuentra exenta. Entonces, esa es la forma de optimizar fiscalmente débito y crédito. También otra optimización fiscal que se da en el mercado de capitales es diluir el impuesto de ganancias. Eso se hace a través de la estructura de un fondo dedicado. ¿Qué es un fondo dedicado? Es un fondo común de inversión cerrado, básicamente para la empresa. Esto lo pueden construir las empresas que tienen más de 5.000 millones de pesos en su tesorería y le sirve principalmente a las empresas que mantienen un stock de tesorería estable en el tiempo. Entonces, generalmente las empresas que invierten en el mercado de capitales, el hecho imponible se genera el hecho imponible de ganancias, cuando compran y venden un activo y se genera una ganancia en su cuenta comitente. Ahí pagarían el impuesto cuando presentan el balance. En el caso de un fondo dedicado, ustedes pueden operar, pueden comprar y vender, y mientras no hagan un rescate de ese fondo, diluyen el pago del impuesto hasta que rescaten pesos o dólares de ese fondo. Entonces, eso es una herramienta también, bueno, muy interesante para las tesorerías que lo pueden hacer. Buenísimo, genial. Bueno, y en este contexto, si nos podrías compartir algún ejemplo de empresa que haya logrado optimizar significativamente su gestión financiera utilizando estas herramientas. A ver, el nombre de los clientes no lo No, puedo no, decir por sin un tema nombre. de... Sin nombre, sin nombre. Eh, no, a ver, la realidad es que tenemos clientes de todos los rubros, pero especialmente del rubro petróleo y gas. Tenemos clientes de toda la cadena de valor, desde proveedores chicos de la industria a grandes corporativos de la industria, y la realidad es que todo el mundo está muy contento. Porque el mercado de capitales básicamente lo que te sirve es o para optimizar fiscalmente tu tesorería o para conseguir que tus pesos o tus dólares tengan un rendimiento superior al bancario, que es lo que uno generalmente conoce, o para financiarse a menor plazo. Entonces, generalmente cuando la persona descubre el mercado de capitales, es algo que termina siendo muy beneficioso para ellos. Y además, nosotros lo que buscamos es que el mercado de capitales sea simple para la empresa y justamente democratizar el mercado, porque como dije al principio, mucha gente piensa que el mercado de capitales es para el gran inversor, pero la realidad es que no, cualquiera puede abrir una cuenta de inversión en una sociedad de bolsa y disfrutar de estos beneficios. Genial, buenísimo. Y después, y a modo de consejo a los CFO de las empresas de la industria, si pudieras resumir cuáles serían las tres prioridades financieras para los próximos 12 meses en las empresas de la industria, ¿cierto? Prioridad uno, que empiecen a utilizar la optimización de la cobranza a través de e-checks con la cuenta comitente, porque eso es algo que se reglamentó creo que hace 5 o 6 semanas y hay muchas tesorerías que no lo conocen y bueno, el impacto de débito y crédito la verdad que es significativo. Así que creo que ahí hay una gran mejora en la optimización de tesorería en el mercado de capitales. Después, colocar el excedente en títulos como los que vimos en la charla, porque uno tiene Sí, también un rendimiento en
prácticamente de un 20% más en términos porcentuales entre el plazo fijo o el famoso fondo money market que comprando una LECAP. Y si es una Sí. empresa que se financia, que chequee realmente cuál es el costo financiero total al cual se está financiando, que mucha gente no lo ve, y lo compare con otras alternativas, porque hay alternativas más baratas. En lo que generalmente se confunden muchos CFOs es ven la tasa nominal anual del préstamo que tomaron y no ven el costo financiero total que tuvo ese préstamo con todos los gastos que tuvo la generación de ese préstamo. Entonces, yo me centraría en esas tres cosas y seguramente su tesorería va a estar mucho mejor. Buenísimo. Bueno, acá hay un par de preguntas del auditorio. Una de ellas relacionada, sí, digamos, a la existencia de alguna herramienta financiera o de financiamiento para documentos que no son facturas o cheques, ¿no? Y cito un ejemplo típico en la contratación con las operadoras y en particular con la más grande de ellas, que le impone la condición de facturar a 90 días. O sea, te otorga una orden de compra, te pone como condición facturar a los 90 días y el cobro recién a los 180 días, ¿no? O sea, acá el documento sobre el cual se consulta si existe alguna posibilidad de financiamiento sería una orden de compra. Bien, contra las órdenes de compra depende mucho en realidad el monto que sea esa orden de compra. Se puede, por ejemplo, un instrumento que es un poco más complejo es emitir un fideicomiso financiero que se cede esa cobranza y contra ese fideicomiso se emiten instrumentos en el mercado de capitales para negociar y hacerse de esa financiación, pero suelen ser, eso sí, para montos grandes, generalmente para montos de entre 3 y 5 millones de dólares se puede emitir toda esa estructura porque si no, el armado del fideicomiso en sí suele ser bastante caro. Y el costo de Eh, la eh, estructuración te come el beneficio. claro, exacto, exacto. Suele ser eficiente para esos montos. Si no, si es algo más chico, lo que se puede evaluar es conseguir líneas de financiamiento con las SGRs, como nombramos al principio, que las SGRs te pueden dar línea avalada para financiar ese tipo de instrumentos y ahí se financiarían, volviendo a la parte de financiamiento, a tasas alrededor de entre el 25 y el 29 tasa nominal anual, dependiendo del plazo en lo que es pesos, y tasas entre el 7 y el 9 en lo que es dólares. Ok, excelente, buenísimo. Eh, Después hay otra pregunta que hace Rubén. Eh, ¿Cómo saber con quién debería trabajar para el FAL? ¿Cuáles son las compañías? Mirá, las compañías en realidad son todas las sociedades gerentes de fondos. O sea, en Argentina hay, creo que son 67 sociedades gerentes de fondos que van a tener su fondo FAL. La realidad es que todavía no está la normativa de superintendencia de fondos y tampoco la implementación de ARCA, por ende no tenés forma de comparar cuál es mejor o peor hoy en día. Sí vas a tener forma, yo creo que en un plazo de los primeros 6 meses, un año, donde puedas empezar a comparar rendimientos. Pero hoy en día eso no lo tenés porque justamente todavía no está operativo. Ok, genial. Bueno, la última pregunta que tenemos es si se prevé algún cambio en el MULC y el CCL. Ojalá, la respuesta a eso es ojalá. Para Mm, los que no saben, sigue habiendo un cepo a las personas jurídicas que el que acceda a los dólares vía el MULC, vía el mercado único y libre de cambios, no puede acceder al dólar CCL, que es el dólar contado con liquidación, que es el dólar que se opera libremente en el mercado de capitales. Hay una restricción cruzada por 90 días. O sea, si vos operaste un mercado, por 90 días no puedes operar en el otro. Se espera que esto se levante, pero no se sabe exactamente. Yo creo que el catalizador para levantar el MULC pueden ser dos. Una, que es la reapertura de Argentina a los mercados internacionales. Y dos, que el tipo de cambio se mantenga en estos niveles, que es bastante estable. Yo creo que vamos en camino a que se levanten todas las restricciones, pero creo que el gobierno va a querer ser cauto por el año que viene, por elecciones. y claro, y respecto a las calificaciones también hay una estimación que, y principalmente la modificación
Sí, se que venga modifique Moody's atrás. Sí. va a ser algo inminente, o sea, eso va a pasar en breve. Eso va a pasar en Eh, breve eh, porque S&P y Fitch ya mm, lo hicieron. O sea, seguramente deben estar en revisión y lo van a comunicar en breve. Porque generalmente vos- estas compañías mm, se mueven en bloque. ok. ¿Y vos decís que va a ser antes de las elecciones? La O recalificación de sea, Moody's. sí, sí, o sea, tu visión es que sea antes de las elecciones. Sí, sí, sí. Sí, porque S&P lo hizo a las pocas semanas, lo hizo Fitch, que fue hará 2, 3 semanas atrás, y en breve se va a venir lo de Moody's. Igualmente, el cambio más significativo va a ser la reapertura de Argentina a los mercados internacionales de deuda. Porque Mm, esto, o sea, que recalifique Moody's, sí, te genera que todos los inversores que se mueven según la calificación de Moody's puedan invertir en activos de Argentina, pero el flujo sustancial va a venir en realidad con la reapertura de mercado. ok. ¿Y eso qué estimación haces? O- No, es muy difícil estimar eso. Pero mm, sí es algo que sabemos que el gobierno lo está analizando. Creo que lo que están esperando ellos es que comprime un poco más el riesgo país, pero yo creo que a estos niveles le sería conveniente salir. ok, buenísimo. Bueno, Matías, la verdad que nos instruimos, nos actualizamos en un montón de temas financieros y fiscales. Ha sido una exposición de mucho valor para todos los presentes y te agradecemos una vez más. Y vamos a dar por finalizado el seminario. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la Cámara Argentina Texas, a Agustín y Mariano por darme esta oportunidad. Así que muchas gracias a todos también por escucharme. Matías, una sola pregunta más. Vos que sos un socio reciente, me gustaría que nos cuentes por qué te asociaste a la Cámara, cuál es el valor que le encontrás y, y bueno, qué es lo que viste desde que estás, digamos, te has unido a nosotros. Bueno, me asocié, creo que fue en octubre del año pasado. Participé de la misión comercial a Houston y la verdad que principalmente decidí asociarme a la cámara porque nosotros desde AT Inversiones somos miembros de varias cámaras, pero nos faltaba alguna cámara que sea puntualmente del rubro oil and gas. Al tener mucha clientela del rubro, nos pareció muy importante tener presencia en la Cámara de Argentina, Texas. Y la realidad es que me encontré con una cámara fabulosa, fabulosa desde el humano, que se abrieron a mí y me ayudaron a cualquier cuestión o duda que tenía con el viaje. La misión comercial fue excelente, hubo muy buena calidad de eventos, de oportunidades de networking. Yo creo que la cámara genera mucho valor para el que participa, así que el que todavía no es miembro lo recomiendo, sinceramente. Es muy buena la cámara. Así que yo de mi lado, la verdad que estoy muy contento de formar parte. Bueno, buenísimo. Gracias, Matías, y gracias a toda la audiencia por participar de este seminario. Hasta luego, que anden bien. Hasta luego, muchas gracias.